Bien, entonces les decía que en este ejercicio tenemos dos elementos de madera sólido unidos por goma en esta sección donde se ve un plano inclinado y nos piden determinar cuál es el esfuerzo normal y el esfuerzo cortante en la unión engomada. Si yo analizo únicamente la sección donde se está haciendo esa unión entre las dos partes, vamos a ver, en este caso voy a hacer un dibujo de la parte inferior. Esta es la superficie que yo tengo que analizar. Y entonces, si me piden un esfuerzo normal en esta sección, tiene que ser producido por una fuerza perpendicular a esta superficie. ¿Ok? Y si me piden esfuerzo cortante, recordemos que las fuerzas cortantes son, en ese caso, paralelas al área transversal. De modo que vamos a hacer lo siguiente. Sabemos que esta fuerza que está aplicada en los extremos se transmite a lo largo de todo el conjunto. De esa manera, aquí en el corte, podríamos indicar igual, o sea, si yo analizo el corte, aquí tengo la fuerza P. Voy a dibujarla suavemente, no es que está fallando el video. Pero esa fuerza la voy a descomponer en dos componentes. Una componente paralela y otra perpendicular al área de unión. Así entonces, esta fuerza que es perpendicular a esta sección se considerará una fuerza normal. Y esta fuerza que es paralela al área de unión se va a considerar como una fuerza cortante. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Para hacer este problema, la solución de este problema, vamos a tratar de hacerla genérica para que a futuro, si a ustedes se les presenta un problema con características similares, puedan utilizar las ecuaciones que vamos a generar el día de hoy sin necesidad de hacer nuevamente todo el análisis. Entonces, le voy a llamar a este ángulo zeta solamente y a la fuerza P. Cuando ya tengamos todas las ecuaciones definidas, pues entonces vamos a sustituir los valores que nos están dando en el ejercicio. Bien, esta línea inclinada representa el área cortada, ¿verdad? Pero nosotros, la pieza, esta pieza tiene un área transversal que se puede ver en sus extremos. De manera que aquí yo voy a indicar que esto es, ahí está el área A. Pero que esta área de acá será también A. Esta área no es igual a esta, ¿verdad? De hecho, esta por ser en un plano inclinado es más grande. Y entonces a esta le voy a llamar A'. Esa va a ser el área A'. ¿Qué relación existe entre A y A'? Obviamente lo que estamos viendo acá es una vista en dos dimensiones en donde el área aparece como una línea solamente. Pero puedo establecer alguna relación entre el valor de A y A'. Para ello podría acercarlas más. De esta manera. Aquí tengo un ángulo zeta y esto sería A'. Y esto sería A. ¿Ok? Ahora sí, entonces, ¿cuál es la relación entre A' y A?
¿cuánto sería A' en términos del área transversal en la sección superior o inferior? A ver. Sencillamente lo calculo por la relación que existe en esa vista. Ambas áreas tienen en la tercera dimensión, ¿verdad? Si aquí hablamos de un sistema de coordenadas X y Y, en el eje Z miden lo mismo. Entonces la relación que se obtenga en el plano XY se mantiene para el sistema en 3 dimensiones. ¿Sí? ¿Alguien iba a decir algo? O sea, la relación que se puede sacar ahí es trigonométrica. Exactamente, es totalmente trigonométrica. ¿Cuál sería esa relación? A' sería A entre el seno del ángulo. Exactamente, eso es todo. A entre el seno del ángulo. O bien, A' por el seno del ángulo me da el lado opuesto, que es A. De ahí se despeja. Ok. Ahora bien, este ángulo cita, ¿a dónde se repite aquí arriba? ¿Será igual a alguno de estos dos? ¿Será igual a este o a este? Observen que el ángulo cita está formado entre el plano inclinado y la vertical. Entonces, si aquí tengo vertical y plano inclinado, este ángulo de aquí es el mismo. ¿Está bien? Ok, entonces, a esta fuerza le voy a llamar P normal. Y esta le llamo P cortante. Ahora sí, el esfuerzo normal es igual a la fuerza normal entre el área, ¿verdad? Pero ¿cuál área será? El área a la cual esta fuerza es perpendicular, es A'. Entonces, la fuerza normal, en términos de P, ¿cuánto será? ¿Cuánto es esta componente? En términos de P y de zeta. Esta distancia de acá para el análisis geométrico es igual que esta de aquí. Entonces, eso sería la altura de este triángulo rectángulo. Entonces, P normal vale ¿cuánto? Eso no es cita. Coseno. De P, zeta. P seno porque es el ángulo, perdón, es el lado opuesto. O sea, esta P es la hipotenusa, ¿verdad? P normal es una componente, P cortante es otra componente, y entonces la P normal, que es esta distancia, es el cateto opuesto a la hipotenusa. Entonces sería P seno de zeta. Si lo divido entre A', que es A sobre el seno de zeta, entonces me da que el esfuerzo normal va a ser igual a P entre A por el seno al cuadrado de zeta. ¿Ok? Ven que P entre A es el valor del esfuerzo normal en la superficie o en cualquier corte que haga perfectamente horizontal. Pero si ese corte es inclinado, entonces ya las cosas cambian. Y ahora el esfuerzo cortante va a estar dado por una fuerza cortante, que le he llamado P sub C, entre esa área transversal, entre el área que es paralela a la dirección de la fuerza. Entonces es la misma área en este caso. De modo que esto sería la prima. P cortante en términos de P y de zeta, ¿cuánto sería? P coseno de cita.
P coseno. Muy bien. P coseno de zeta entre A sobre el seno de zeta. Esto me va a dar P sobre A por seno de zeta por el coseno de zeta. ¿Se acuerdan de alguna relación trigonométrica con esto? Eso es igual al seno de 2 veces zeta entre 2. Entonces eso es P entre A por el seno de 2 zeta entre 2. Bien, ahora entonces estas fórmulas ya ustedes las podrían incorporar a sus formularios para un problema de este tipo. ¿Qué cuidados hay que tener? ¿Qué cuidados hay que tener? Bueno, que si por ejemplo un problema que me presentan, el ángulo está definido con respecto a la horizontal, tengo que tomar en cuenta que este análisis se hizo considerando el ángulo del corte con respecto a la vertical, ¿verdad? Entonces, ese es el ángulo que tengo que utilizar acá. Profe, ¿Sí? pero es que a mí no me queda claro por qué la P cortante va en ese sentido Ajá. y con respecto a A y no a Ok, digamos. ok. Muy bien. Recordemos que las fuerzas cortantes son fuerzas paralelas a la sección cortada. Si usted está analizando una viga, por ejemplo, si usted analiza una viga, que descansa sobre sus extremos, esto es una fuerza cortante, ¿de acuerdo? Entonces, para calcular el esfuerzo cortante que produce esta fuerza, yo tengo que dividir esa fuerza entre el área transversal. ¿Pero cuál área transversal? El área transversal en la sección que voy a cortar en esta zona. Observe que el área es paralela a la fuerza, o la fuerza es paralela al área donde se hace el corte. Entonces, esa es el área que tengo que considerar ahí, ¿verdad? Lo que hay es el área transversal. Vamos a ver. Si eso es una vista del área transversal, esto es el área que va acá. Aquí precisamente entonces, la fuerza la hemos descompuesto en dos componentes, una que es perpendicular al área y otra que es paralela al área. Esta fuerza, tal y como está originalmente, la fuerza P, yo no puedo decidir que es completamente perpendicular a esta área. Normal significa perpendicular. ¿Ok? Entonces yo no puedo decir que esta fuerza es totalmente perpendicular a esta área. Tiene una componente perpendicular al área y otra paralela al área. Entonces el esfuerzo normal es producido por la componente perpendicular y el esfuerzo cortante producido por la fuerza paralela, pero para ambos casos estamos hablando de la misma área. ¿Está Ok, mejor así? perfecto. Sí, ahora sí, profe, muchas gracias. Con mucho gusto. Bien, ahora entonces, bueno, dicen cuál es el esfuerzo normal y el esfuerzo cortante en la unión. Ahora podemos sustituir, vamos a ponerle número a estas ecuaciones. Vamos a calcular por acá cuánto es A. A es un área de 75 por 125 milímetros, sería 0.075 por 0.125 y esto nos va a dar metros cuadrados. Si me hacen el favor y me ayudan con este cálculo.
0,009375. 009375 metros cuadrados. Muy bien. Entonces ahora sustituyendo en 1, tenemos que el esfuerzo normal va a ser la fuerza P, que es de 5.6 kilonewtons, o sea, 5.600 newton, dividido entre el área, que es 0.009375 metros cuadrados, por el seno cuadrado de 60 grados. Y luego sustituyendo en la ecuación 2, tengo que el esfuerzo cortante va a ser igual 5.600 newton dividido entre el área de 0.009375 metros al cuadrado por el seno de 60 por 2 es 120 y eso dividido entre 2. ¿Cuánto les da eso? A mí el primero me dio 448,000. 448,000. Entonces, 448 kilopascales. ¿Ok? Y el tercero me dio 258,653. 258,65. Entonces, 258,6 kilopascales. ¿De acuerdo? ¿Alguna profe. duda con eso? No, profe. Todo Profe, claro. entonces estas ecuaciones se utilizan es con el ángulo con la vertical siempre. No importa, usted lo podría haber calculado con el ángulo con respecto a la horizontal, pero entonces en vez de ser el seno en una función es el coseno y viceversa, y las ecuaciones le habrían dado algo diferente, ¿verdad? La ecuación genérica, finalmente el resultado pues tiene que ser obviamente el mismo, pero la recomendación que les decía es que si usted ahora, que perfectamente lo puede hacer y se lo recomiendo, incorpora estas dos fórmulas a su formulario con una figurita como esta, que tiene que tener en cuenta de que las ecuaciones se acaban de desarrollar acá, considerando el ángulo con respecto a la vertical para efectos de descomponer el área, pero la pudimos haber descompuesto esa área y la fuerza también utilizando el otro ángulo, el ángulo complementario que sería con respecto a la horizontal, ¿verdad? Es eso, ¿verdad? No quiere decir que usted no pueda hacer el análisis de otra manera, ¿verdad? ¿Alguna Ok, duda? gracias. Bien, entonces vamos a pasar a hacer otro ejercicio. Este ejercicio, igual que en caso anterior, es que me equivoqué y saqué las imágenes ahí de una versión anterior del libro y entonces son los mismos ejercicios, pero aparecen ahí con algunas dimensiones diferentes. Por ejemplo, este ejercicio es el 1.43 de la versión actual, pero en la versión actual aparece con unidades en el sistema imperial. Este está con unidades en sistema internacional. Básicamente es lo mismo. Entonces, este ejercicio dice lo siguiente. Los elementos de madera A y B, okay, este de arriba es A y este de abajo B,
¿Ya? Son dos tablitas, una arriba y una abajo. Están unidas por dos placas de madera laminada. Entonces, esto que tengo acá y otra al otro lado son lo que dicen las placas de madera laminada. ¿Ok? Que se pegarán con goma en todas las áreas de contacto. Como parte del diseño de la unión y sabiendo que el claro entre ambos extremos de los elementos es de 6 milímetros. ¿A qué se refiere con eso? Bueno, voy a hacer un dibujo acá adicional porque tal vez no se ve tan claro así en 3 dimensiones y en ese tamaño. Se trata de esto. Estas son las dos placas de afuera, ¿verdad? Y estas son las dos tablitas que queremos unir. No se unen acá, no pegan una con la otra, sino que ahí hay un espacio libre de 6 milímetros. ¿Ok? A eso se refiere. Dice, determine el valor de la longitud L más pequeño. L es esto, la longitud de estas láminas que se utilizan para unir. Ok. El tamaño de la longitud L más pequeño si el esfuerzo cortante en la goma, no puede exceder 700 kilopascales. O sea que debe ser menor o igual que 700 kilopascales. Entonces, ¿cuánto debe ser la longitud mínima L? Ahora, ¿por qué mínima? O sea, ¿qué tiene que ver esa longitud en el valor del esfuerzo? Bueno, observemos que estas fuerzas que se están generando sobre los dos pedacitos de madera o las dos tablas que quiero unir, están tirando de ellas, o sea, se está tirando de ellas, se está poniendo eso en tensión. Pero, ¿qué efecto va a tener eso sobre la unión engomada? Bueno, eso es como algo así, ¿verdad? Imagínense la goma aquí entre mis manos las voy a engomar, están unidas con goma, y ahora yo tiro de esta manera. ¿Cómo es la fuerza que se está generando sobre la goma? ¿Qué tipo de fuerza se está generando aquí sobre la goma? ¿Es paralela o es perpendicular a la goma? Paralela. Es paralela a la goma, a la unión engomada. Entonces, para efectos de la goma, ¿esa fuerza es cortante o esa fuerza es normal? Cortante. Es cortante, muy bien. Entonces, si esa fuerza es cortante, el esfuerzo cortante se debe calcular como la fuerza entre el área. Pero ¿cuál sería esa área que tengo que considerar? El área que esté engomada. ¿Ok? El área engomada. Entonces, si me vengo para este dibujo en 2 dimensiones, esta sección de aquí, esto de aquí, esto de aquí, esas son las secciones engomadas. ¿Ok? Voy a hacerles unos círculos acá para que se vean más claro. Esas son las zonas engomadas. ¿De acuerdo?
Bien, pero esto es un sistema asimétrico, ¿verdad? Es un sistema asimétrico, de manera que la fuerza que se ejerza acá, de 15 kilonewton, y para arriba también, de 15 kilonewton, esas fuerzas van a estar soportadas no solo por una placa, sino por dos placas simultáneamente. Cada una, ¿estamos de acuerdo? O sea, en el caso de mis dos manos, en esta manera, la fuerza que yo haga empujando una mano para arriba, la va a soportar la otra exactamente igual. Pero si fuesen un objeto prensado entre mis dos manos, vamos a ver, pensemos en un libro que voy a sujetar. Vamos a ver si se logra ver aquí en la cámara. Tengo ahora este libro y lo sujeto con mis dos manos. Y ahora otra persona va a tirar de ese libro tratándolo de sacar de mis manos. Entonces, la fuerza que haga esa persona tratando de deslizar el libro para sacarlo de mis manos, yo la voy a soportar entre las dos manos. Entonces, cada mano va a hacer fuerza por un lado diferente. ¿Está claro? Sí, profe. Entonces, ¿cuánto es la magnitud si mis dos manos están en buenas condiciones y están sanas y no tengo ninguna diferencia entre la piel de una mano con respecto a la otra? Pues lo lógico sería pensar que la fuerza que ejerce cada una de las dos manos es igual. Y la suma de ellas dos sería igual ¿a qué? A la fuerza A la que que está está jalando el libro. ejerciendo. Exactamente. Muy bien. Entonces, y eso sucede tanto arriba como abajo, ¿verdad? Sobre cada zona. Entonces, si yo analizo ahora una de las piezas de las láminas de afuera, una de esas láminas de afuera, vamos a tener algo así. Esto es una zona engomada, esto es otra zona engomada, y aquí tengo la fuerza que tira de ello, ¿verdad? La fuerza de 5 kilonewton, perdón, 15 kilonewton. ¿Ok? De modo que, bueno, esto calza exactamente con esto, ¿verdad? O sea, esto es una lámina de estas. ¿Ok? Esta, puedo decir que es esto. Entonces, esta es la pieza que mide L. De manera que estas dos áreas juntas son el área que yo necesito para calcular mi esfuerzo cortante. ¿Ok? Pero como esta fuerza la está soportando dos placas a la vez, entonces esto es entre dos. Cada placa de estas soporta la mitad de la fuerza total. Entonces, ¿cuánto es esta área? ¿Cuánto es esa área? ¿Cuánto mide? Si no estuviese este espacio libre, sería L por 75 milímetros. Ven ahí. L por 0.075 es el área completa. Pero ahora tengo que restarle este pedacito que no tiene goma porque está libre, que mide 6 milímetros por el mismo ancho de 75. Entonces, menos 0.006 por 0.075. ¿Está bien?
¿Les parece eso razonable? Profe, vieras que yo no entendí eh, por qué esa distancia ser entre esas. Es que no entendí no entiendo como el dibujo, o sea, no lo veo ahí y en el Ok, dibujo ok, original. ok, veamos. Tengo cuatro tablas ahí parecidas, ¿verdad? Yo quiero unir las dos tablas del centro, las quiero unir porque por alguna razón necesito que sea más larga, ¿ok? De hecho, estas continúan ahí. Este dibujillo así significa que esto es un corte. Estoy analizando un segmento de eso. Suponga que usted está construyendo algo ahí y necesita una tabla más larga y entonces quiere unir dos. Y la forma de unirlas es poniéndolas una cerca de la otra y pegándoles a cada lado una tablita más pequeña. Y las va a unir con goma. Entonces, vamos a ver, voy a poner un sistema de ejes de coordenadas acá. Siguiendo esta dirección, esto sería el eje Z, el eje Y y el eje X. Entonces, esto que le estoy presentando acá es una vista en el plano XY. O sea, ¿cómo se ve esto? Esto de aquí para allá. ¿Ok? En el plano XY. Entonces, esta es una de las dos tablas que usted quiere unir, esta es la otra, y estas dos de los lados son las que sirven para construir esa unión. ¿Ok? Pero por alguna razón, usted decide no dejarlas en contacto directo, las dos del centro, sino que dejar un espacio, un pequeño espacio de separación. ¿Está bien? Gracias a ese espacio de separación, entonces, resulta que cuando usted le ponga goma a todas las partes para unirlas, esta que va a ser una de las tablitas que está del lado afuera, esta podría ser esa. ¿Ok? Va a tener goma en las partes rojas, aquí no. ¿Ok? Luego, la fuerza que se está haciendo para jalar de esas tablas que usted unió es de 15 kilonewton. Pero entonces, como aquí en la unión hay dos tablas que sujetan a las dos piezas, que es el equivalente a mis dos manos sujetando el libro, vamos a usar algo más pequeño. Ok, vamos a usar acá la billetera. Entonces, usted quiere quitarme la billetera de las manos y la forma de hacerlo es, va a tirar de ella, va a jalar para allá. Entonces, supongamos que usted ejerce una fuerza ahí de 200 newton, ¿ok? Jalándola para allá, en este sentido, ¿verdad? La dirección del bolígrafo. Usted jala para allá. Y yo me opongo a eso, apretando con mis dos manos. Usted no va a lograr su objetivo, ni yo voy a poderme liberar de la fuerza que usted me está haciendo, de manera que vamos a mantener un equilibrio ahí. Entonces, si hay un equilibrio entre la fuerza que usted hace y la oposición que yo presento, usted hizo o está haciendo una fuerza de 200 newton, le decía, entonces yo, para mantener el equilibrio, con cada una de mis manos estoy ejerciendo una fuerza de 100 newtons opuesta. Ambas manos, por una simetría total en las áreas y el tipo de superficie, ejercen la misma fuerza entre ellas y entre las dos mantiene el equilibrio de la fuerza que usted hace de 200. ¿Ok? Entonces, esta es la razón por la cual la fuerza aplicada la divido entre dos cuando hago el análisis de una sola de las dos láminas que están sirviendo para construir la unión. Y entonces por eso este espacio, ¿verdad?
libre es lo que corresponde a esta distancia de acá, los 6 milímetros de separación entre las dos piezas. ¿Está mejor así? Sí, profe, gracias. Con mucho gusto. Bueno, alguien que me regale este dato, ¿cuánto les dio esto? El área sería entonces 0.075 L menos, ¿cuánto es 0.006 por 0.075? ¿Cuánto les da? 0.00045. ¿Cuántos ceros? 3, 3, ajá. 4, 5. Sí. Gracias. Ok, entonces ahora sí, el esfuerzo cortante va a ser la fuerza, ¿verdad? Que esa fuerza son esos 15 kilonewton entre 2, sería 7.5 kilonewton, lo que equivale a 7.500 newton. ¿Ok? 7.500 dividido entre el área, que es 0.075 L menos 0.12345. Y ese esfuerzo lo vamos a igualar al esfuerzo máximo que puede soportar la goma, que es de 700 kilopascales, o sea, 700.000 pascales. Ok, esto es el esfuerzo. ¿Cómo varía el esfuerzo en términos de L? Observe que L está en el denominador y en una componente positiva. En tanto más grande sea L, ¿cómo va a variar el esfuerzo? Viendo solamente esta parte del lado izquierdo de la ecuación. Si aumento L, ¿qué pasa con el esfuerzo? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye. Disminuye. Entonces, por eso me dicen el valor de L más pequeño. ¿Por qué? Porque si disminuyo L, aumenta el esfuerzo, pero no puede aumentar más que esto. Entonces, es el valor más pequeño que le puedo dar para que el esfuerzo cortante no supere este valor. Por eso lo que sale de aquí es ese valor, el más pequeño posible. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es pasar esto a multiplicar al otro lado. Digo que 0.075 L menos 0.00045 es igual a 7.500 dividido entre 700.000. Entonces L va a ser esto, 7.500 sobre 700.000. Bueno, ya podríamos quitarle dos ceros ahí. 750 entre 7.000. No, 75, perdón. 75 entre 7.000 más 0.00045 y todo dividido entre 0.075. Veamos cuánto les da eso. A mí me dio 0,15. 0.15 metros. O sea, 150 milímetros. Lo expreso en milímetros para más o menos comparar.
vea que sería 75 milímetros es el ancho de la pieza, entonces es el doble de este ancho lo que van a medir estas piezas de longitud. ¿Está claro? Sí, profe. Muy bien. Bueno, vamos a hacer un ejercicio más. Igual es de la versión pasada y no me lo no encontré el equivalente ahorita en la versión actual. Vamos a ver, dice, cada uno de los eslabones A, B y C, D, ¿okay? Aquí tengo A, B y C, D. Voy a repintar que está un poquillo borroso el dibujo. Cada uno de los eslabones A, B y C, D están conectados a un apoyo fijo. ¿Cuál es el apoyo fijo? Pues para A, este de acá, y para D, este de ahí. Por medio de pasadores de acero de 25 milímetros de diámetro en un apoyo simple. ¿Ok? O sea que tengo en A y en D tengo apoyo simple. Apoyos simples. Los pasadores, ambos pasadores son iguales, tienen un diámetro de 25 milímetros. Sabiendo que el esfuerzo cortante último del acero utilizado en los pasadores es 200 megapascales, ¿ok? Cortante último en los pasadores 210 megapascales. Y que el esfuerzo normal último del acero utilizado en los eslabones es de 490 megapascales. O sea, esto es para los eslabones AB y CD. El esfuerzo normal último es de 490 megapascales. Determine el valor de carga permisible P, esta carga que se está aplicando acá, si se debe aplicar un factor de seguridad de 3. Dice, note que los eslabones no son reforzados en sus agujeros. ¿Ok? Entonces, factor de seguridad. En este caso, ese factor de seguridad, entonces, aplica tanto para los eslabones como para los pasadores. El factor de seguridad es 3. Y además, voy a hacer este dibujito porque me quedó muy borrosa la impresión. Esto es el área transversal. Área transversal de ambos pasadores, perdón, de ambos eslabones, es de 50 por 12 milímetros. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿qué necesito? ¿Qué necesito para calcular esa fuerza P máxima? Bueno. Profe, Bueno, no lo puse acá. ¿Sí? una duda, es que no leo muy bien los números que están, la distancia que hay desde el punto A hasta el C y la del C hasta Sí, la fuerza P. ya los voy a repintar. Aquí Ok, son gracias. 300 y 450 milímetros. 300 milímetros de B a C y de C a
el punto E, 450 milímetros. No me dan la longitud de ninguno de los dos eslabones verticales. No la necesito. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Esa fuerza, cuando yo aplico esa fuerza acá, va a tender a bajar este punto, ¿verdad? Esta pieza, puedo considerar que toda esta pieza tiende a girar alrededor del punto B. ¿Les parece? Tiende a girar alrededor del punto B. De modo que entonces, ¿qué pasaría con el punto C? ¿Hacia dónde se tendería a mover el punto C? Hacia arriba. A ver, cuando usted baja esto acá, esa pieza es mi bolígrafo. Yo la bajo, toda la pieza trata de girar alrededor de B y entonces el punto C, ¿hacia dónde se iría? Hacia abajo. Hacia abajo. Entonces, ¿en qué estado de carga pondría yo esta pieza? ¿En tensión? En tensión, exactamente. Vamos a indicar acá que está en tensión. Ahora, si la pieza esta gira alrededor de C, está acá, entonces el punto E, ¿hacia dónde se mueve? Hacia abajo. Véanlo acá, este punto E. Cuando esta pieza tiende a girar alrededor de C, el punto V, ¿hacia dónde se mueve? Hacia arriba. Hacia Hacia arriba, arriba. entonces la barra Hacia está en arriba. compresión. Estoy estirando esta barra, En tensión. entonces está en tensión también. Ambas están en tensión. ¿Está claro el análisis? Sí, profe. Ok. Entonces, ahora vamos a determinar cuál es la magnitud de cada una de esas dos fuerzas, que no vamos a poder obtener de momento un valor numérico, pero las vamos a dejar en términos de P. ¿Ok? Y esas fuerzas son las que van a generar tensión, esfuerzos normales en los dos eslabones y van a producir esfuerzos cortantes en los pasadores. ¿Está bien? Entonces, hago un diagrama de cuerpo libre. En este caso, lo más indicado sería un diagrama de cuerpo libre de la pieza horizontal. Aquí tengo B, C y E. La fuerza P hacia abajo. ¿Ok? Ahora bien, si este eslabón yo lo estoy poniendo en tensión, lo estoy tratando de estirar, ¿hacia dónde es la reacción que él hace sobre la barra horizontal? ¿Hace una reacción hacia abajo o hacia arriba? Hacia arriba. Hacia arriba, porque él trata de defenderse, ¿verdad? Lo estoy tratando de estirar y él trata de encogerse. Entonces es hacia arriba. Eso va a ser la fuerza FCD. Por otro lado, si este eslabón yo lo estoy estirando, tirando del hacia arriba, ¿hacia dónde es la fuerza que él hace de reacción sobre la pieza horizontal? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia abajo. Hacia abajo, muy bien. De nuevo, él trata de evitar que lo estiren. Entonces, esto le llamo la fuerza BA. ¿Ok? Y vamos a poner las distancias.
300 y 450 milímetros. Ok. Aquí lo más adecuado sería calcular momentos en algún punto. Puedo calcular momentos en C, por ejemplo. Sumatoria de momentos en C igual a 0. Sentido antihorario positivo. Entonces digo, la fuerza BA alrededor de C produce un giro ¿en qué sentido? ¿Horario o antihorario? La fuerza BA. Antihorario. 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 Sería negativo. Sería entonces, perdón, sería positivo. Sería FBA por 0.3, es positivo. Y luego me voy a la fuerza P. La fuerza P produce un giro ¿en qué sentido? ¿Horario o antihorario? Horario. 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 Eso sí sería negativo. Menos P por 0.45 y eso es igual a 0. Entonces digo que FBA va a ser igual a P por 0.45 entre 0.3 y eso me da 1.5. Sí, ¿verdad? FBA es igual a 1.5 P. Ok. Ahora para averiguar FCD, basta con que hagamos una sumatoria de fuerzas. Hago sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Y entonces tengo menos FBA más FCD menos P igual a 0. De modo que FCD va a ser igual a P más FBA, que es 1.5 P. De modo que FCD es 2.5 veces P. ¿Ok? Ahora entonces, que ya tengo la fuerza que actúa sobre cada eslabón, puedo calcular los esfuerzos normales en cada uno de ellos. ¿Ok? Observen que ambos eslabones tienen las mismas dimensiones en su área transversal. Ambos están en tensión y los extremos no son reforzados. Entonces, para calcular los esfuerzos normales, tengo que utilizar el área reducida. ¿De acuerdo? Vamos a ver el esfuerzo. Vamos a calcular primero sobre PA. Va a ser FBA sobre el área. Esa área la vamos a calcular. Va a ser igual para cada uno de ellos, ¿verdad? Veamos entonces. Voy a hacer un dibujo de algún, bueno, voy a dibujarlo en posición vertical para no confundirlos. Mejor. Así lo tengo, ¿verdad? Entonces, el área que tengo que calcular es a este nivel, ¿verdad? Entonces, esto dice que mide por acá 50 milímetros. Y que este diámetro
es de 25 milímetros. Entonces, ¿cuánto vale esa área? Vale lo que mide estos dos segmentos multiplicado por el espesor, que es de 12. Entonces, el área va a ser 50 menos el diámetro, todo multiplicado por el espesor, que es 12. Vean que lo estoy haciendo aquí en milímetros. 50 menos 25 me da 25 y 25 por 12. ¿Cuánto es? 300. 300. 300 milímetros al cuadrado. Para pasar milímetros al cuadrado a metros al cuadrado, multiplico por 10 a la menos 6. Entonces sería 300 por 10 a la menos 6 o bien 3 por 10 a la menos 4 metros al cuadrado. Esa área la voy a utilizar tanto para el cálculo del esfuerzo en BA como para el esfuerzo en CD, porque ambos eslabones están en tensión y tienen las mismas áreas transversales. Bien, voy a cambiar la hoja. Vamos a ver cómo le hacemos. Voy a hacer un resumen. Primero acá entonces tengo que la fuerza BA nos dio BA 1.5P. Y la fuerza CD nos dio 2.5P. Entonces, el esfuerzo sobre BA es 1.5P dividido entre el área, que nos acaba de dar 3 por 10 a la menos 4. ¿Ok? Y esto lo vamos a igualar ¿a qué? ¿A qué lo igualamos? Ese esfuerzo. Repasemos el enunciado del ejercicio. Decía, sabiendo que el cortante último del acero utilizado en los pasadores es 200 megapascales y que el esfuerzo normal último del acero utilizado en los eslabones, esto es lo que me interesa en esta parte que estamos resolviendo, el esfuerzo normal último del acero de los eslabones es 490 megapascales. Pero que además se debe aplicar un factor de seguridad 3. Entonces, ¿a cuánto debemos de igualar este esfuerzo? Al esfuerzo máximo que se puede aplicar. ¿Cómo se le llama ese esfuerzo máximo que se puede aplicar? El esfuerzo permisible. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y cómo se calculaba ese esfuerzo permisible? Era el esfuerzo último entre el factor de seguridad. Ese esfuerzo último entonces dicen que es 490 megapascales y el factor de seguridad 3. Entonces el esfuerzo permisible en 19 me da 6, 163 por ahí, ¿verdad? ¿Cuánto es eso? Sí, profe, 163.3. Punto 3, gracias, megapascales. Ok, entonces digo que 1.5P entre 3 por 10 a la menos 4 es igual a eso. ¿De dónde despejo P? ¿Verdad? Entonces sería 3 por 10 a la menos 4
por 163.3 por 10 a la mega son 6 entre 1.5. Con todo eso. $32,660. 32.660 newton es la fuerza. Ok. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer el mismo cálculo ahora, pero para el otro eslabón. ¿Cuánto es el esfuerzo en el eslabón CD? Va a ser la fuerza CD, que es 2.5 P, entre la misma área transversal. Y lo vamos a igualar al mismo esfuerzo permisible. De 163.3 por 10 a la 6. De manera que aquí vamos a sacar un nuevo valor de P, que va a ser 3 por 10 a la menos 4 por 163 por 10 a la 6, pero ahora dividido entre 2.5. Profe, me dio 19,596. 19.596 newton. Muy bien. Entonces, de momento tengo dos valores de P. La primera es la magnitud de la fuerza P más grande que puedo aplicar para que el esfuerzo normal en el eslabón BA no exceda al esfuerzo permisible. La segunda que acabamos de calcular es la fuerza máxima que se puede aplicar para que el esfuerzo normal en CD no exceda al esfuerzo permisible. Si estos dos fuesen los únicos criterios para seleccionar la fuerza P, ¿cuál sería la respuesta? ¿La más grande o la más pequeña? La más pequeña. La más pequeña. La más pequeña, ¿verdad? Porque si utilizo la más grande, cumple en un eslabón, pero en el otro se excede. Ok. Pero resulta que ahora hay otro criterio y es el análisis de los pasadores. Resulta que los pasadores todos son del mismo diámetro, del mismo material, de manera que tienen el mismo esfuerzo último. A todos tengo que aplicarles el factor de seguridad 3 también. Pasadores. Entonces tengo que el esfuerzo último era de 210 megapascales. Profe, en ese Factor- caso el esfuerzo no es cortante. Sí, gracias. Gracias. El esfuerzo cortante de los pasadores 210 megapascales y factor de seguridad 3. Esto es último, ¿verdad? Entonces, tengo que sacar el esfuerzo cortante permisible, que va a ser el último entre el factor de seguridad. 210 entre 3 y eso me da 70 megapascales. Ok, entonces vamos a calcular, vamos a analizar los pasadores en cada eslabón. Primero en BA. ¿Cuál es la fuerza que genera esfuerzo cortante
en los pasadores B y A. ¿Cuál es la fuerza cortante que soportan ellos? La fuerza que hay a lo largo de todo el eslabón. La fuerza que para el eslabón BA es normal, para los pasadores es cortante. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque los pasadores están en una dirección perpendicular. Están aquí como saliendo del plano, ¿verdad? Y la fuerza es en esta dirección. Entonces, esta misma fuerza BA, que es normal para el eslabón, para cada uno de los pasadores es cortante. Ahora, como es la misma fuerza en A que en B y los pasadores son iguales, entonces el esfuerzo cortante en cada uno de ellos es igual. Me dicen que el apoyo es simple. ¿Qué es lo importante de saber que el apoyo es simple en ambos extremos? Que no habría que dividir la fuerza. No hay que en dos. dividir la fuerza exactamente. Entonces, en este caso, el esfuerzo cortante en los pasadores B y en A, ¿verdad? Que son iguales, va a ser igual a la fuerza cortante, que es FBA 1.5P, dividido entre el área. Pero ¿cuál es el área que tengo que colocar acá? El área transversal del pasador, que es pi por r cuadrado. Recordemos que el diámetro nos dijeron que era de 25 milímetros. Esto implica que el radio es 12.5 milímetros. Entonces, pi por 0.0125 al cuadrado. Y esto lo vamos a igualar a ¿qué? Al esfuerzo cortante permisible, que es de 70 megapascales. De donde entonces podemos despejar un nuevo valor de P. ¿Ok? Vamos a sacar un nuevo valor de P. Decimos que P va a ser 70 por 10 a la 6 por pi por 0.0125 al cuadrado y todo dividido entre 1.5. Entonces de aquí obtenemos un valor de P que dice que es ¿cuánto? Profe, ahí me dio 22.907. 22.907 newton. Y ahora, para terminar, vamos con los pasadores en CD. ¿Verdad? Pasadores en CD. Pues decimos Profe. que sí. Disculpe, ¿usted podría explicar lo del apoyo simple? Sí. Perdón, ¿sí era lo del apoyo simple? Sí. Ajá. Lo del apoyo simple, bueno, dicho sea de paso, le invito a leer un documento. Lo hice, yo subí ahora un documento precisamente sobre los diferentes tipos de apoyo ahí en la página de mediación virtual para explicar con bastante detalle ese aspecto. Pero básicamente se refiere a lo siguiente. Estas piecitas son las que se utilizan para apoyar los eslabones, para unirlos a la superficie, ¿verdad? Realmente son así. En este caso, ok, así. Y entonces usted viene y trae el eslabón que quiere colocar ahí.
Profe, disculpe, eso de apoyo simple, eso a lo que el libro se refiere cortante simple, ¿verdad? Ajá, exactamente. Ah, ok, Es perdón, es eso. que me confundí con el nombre. Ah, ok. Entonces, apoyo o cortante simple es eso. Esto es doble, porque hay dos piecitas que lo sujetan. El pasador va en medio, ¿verdad? Y cuando solo hay una, entonces es simple. Eso es. Entonces, en la clase pasada vimos que si es doble, la fuerza que se ejerce en el eslabón se divide entre dos aquí en el pasador. Entonces, cuando yo calculo el esfuerzo cortante sobre el pasador, tengo que dividir la fuerza entre dos. Pero cuando solamente es una piecita de esas, que es apoyo simple, no la tengo que dividir entre dos. ¿Está bien? Sí, profe, gracias. Ok. Entonces, ahora hacemos lo mismo con los eslabones, perdón, los pasadores en el eslabón CD. Sería la fuerza CD, que es 2.5P, dividido entre la misma área, porque son pasadores de iguales dimensiones, y lo igualamos al mismo esfuerzo cortante permisible. De manera que de aquí sacamos un nuevo valor de P, que es esta misma expresión, pero en vez de dividir entre 1.5, la vamos a dividir entre 2.5. Veamos cuánto da eso. Profe, a mí me da 13.744. 13.744 newton. Muy bien. Entonces ya tengo 4 valores de P. Vamos a ver, este es uno. Aquí tengo otro. Este es el tercero. Y el último. ¿Ok? ¿Cuál es el valor de la fuerza P máxima que me asegura que el esfuerzo cortante en ningún pasador va a exceder al esfuerzo permisible y que el esfuerzo normal en ninguno de los eslabones va a exceder al permisible? El último, profe. El último, porque es el más pequeño de todos. Entonces, esta es la respuesta. ¿Está claro? ¿Alguna duda? No, profe, todo claro. Todo claro, profe. Muy bien, muy bien. Y bueno, y todavía nos queda un tiempito por acá. Voy a buscar un ejercicio más para ver qué. Vamos a ver. Mm, Vamos a ver este ejercicio 1.63.
¿Alguien reconoce ese elemento que se tiene ahí? ¿Alguien sabe qué es eso? Ese mecanismo. No, profe. Bueno, en mi caso yo no sé. No, Así que está. eso es un pistón. Esta pieza es un pistón de un motor de combustión, un motor que podría ser un motor de gasolina o un motor de diésel. Yo les explico más detalles. Esa piecita que acabo de dibujar se le llama biela. Ok. Puede ser de un motor de combustión o puede ser de un compresor de aire. Voy a aprovechar para darles una explicación un poco más general y no tanto del curso sobre este ejercicio. La verdad es que, pues si lo resolvemos o no, tal vez más importante en este momento, pues que ustedes aprendan aplicaciones. En este caso aparece una fuerza P por acá. Entonces, esto me dice que es un motor de combustión. Pero ya les voy a explicar ahí la teoría que hay detrás de esto. El ejercicio en sí no es muy complicado, pero tal vez sea más interesante para ustedes comprender el funcionamiento de alguna de esas dos máquinas o de ambas, lo que sería el motor de combustión o un compresor. Voy a terminar de dibujarlo y ya voy con eso. Ok. Para hacer un poquito diferente la clase, pues entonces les voy a explicar cómo funciona un motor de combustión interna, lo que podría ser un motor de gasolina. Quiero hacerles algunas preguntas a ustedes, pues primero para ver qué tanto saben, obviamente, pues sin ningún propósito evaluativo, sino pues más bien como para asegurarme de que lo que vamos a ver les quede lo más claro posible. ¿Me podría indicar a alguno de ustedes cuál es la energía, o sea, de dónde se obtiene energía para mover el motor de un vehículo? ¿Cuál es la fuente de energía en el motor de un vehículo? De un automóvil. La combustión, profe. Ok, combustión. Combustión. Cuando hablamos de combustión, ¿qué significa? ¿Qué entendemos así básico por combustión? ¿Qué es combustión? El proceso de combustión se da cuando quemamos algún combustible. ¿Ok? En el caso del vehículo, del motor, un automóvil, digamos, vamos a quemar gasolina, ¿verdad? Si ustedes toman, no los invito a que hagan eso, ¿verdad? Pero
es la explicación. Si ustedes tomaran un recipiente con gasolina, mojan algo con gasolina y luego le tiran un fósforo, pues van a ver que la gasolina enciende inmediatamente y con mucha violencia. Esto es porque es un combustible que tiene un gran poder calórico. ¿Ok? Pero ahora imagínense algo más serio. Tengo un recipiente con gasolina cerrado y ahora abro un pequeño huequito por ahí arriba y le tiro un fósforo por el hueco encendido. ¿Qué creen que suceda? ¿Va a explotar? Va a explotar. Va a explotar. ¿Por qué? ¿Qué será la explosión? ¿Qué es la explosión? Bueno, es una reacción muy violenta en donde casi todo ese combustible inmediatamente empieza a quemarse. En esa reacción se produce una presión extraordinaria, una presión muy grande, generada por el calentamiento de los gases. Hay una evaporización y calentamiento inmediato de los gases. Los gases al calentarse se expanden y entonces esa expansión es lo que vamos a notar como resultados de la explosión y probablemente ese recipiente lo vamos a encontrar en puros pedacitos después. Si es un recipiente metálico, entonces la tapa salió volando quién sabe cuántos metros, a cuántos metros de lugar, y se le van a hacer huecos producto de esa explosión al recipiente. ¿Ok? Bueno, pues hace ya más de un siglo, alguien observó esas características para algunos combustibles y dijo, bueno, ¿y si yo pudiera aprovechar toda esa energía que se genera ahí? ¿De qué manera podría aprovechar toda esa energía que se genera ahí? Bueno, en ese caso, primero necesitaría que el recipiente sea muy fuerte como para que no se vaya a desarmar, ¿verdad? Se vaya a mantener en buenas condiciones aún después de hacer esa explosión. Y luego, ¿cómo podría aprovechar la energía que se genera ahí? Bueno, entonces resulta que esta persona se le ocurre, vamos a ver, dice, bueno, tengo mi recipiente, voy a hacerlo al revés, voy a hacerlo abierto así. Este es mi recipiente. Es un recipiente metálico de paredes muy gruesas. Tiene paredes muy gruesas y entonces es muy resistente a la presión que se va a generar ahí cuando se produzca una explosión. Vamos a hacerle paredes ahí para representarlo mejor. Dice. Y ahora voy a poner acá una pieza. Vamos a ver, si ese recipiente es cilíndrico, este recipiente es cilíndrico, entonces esto es una pieza cilíndrica también, sólida, ¿ok? Que entra aquí justo rozando las paredes. ¿Ok? Entra justo ahí rozando las paredes. A esa pieza le voy a pegar una barra aquí. Y voy a cerrar mi recipiente hasta acá. Con unas paredes tan gruesas como las otras, muy resistentes. De manera que esta pieza apenas pase por el agujero. Vamos a ver por si no
queda claro esa geometría en 3 dimensiones. Eso se vería como así. Esto es esa pieza. ¿De acuerdo? Entonces vean que si esto es cilíndrico, esto es algo bastante parecido a una jeringa quirúrgica, ¿verdad? ¿Se lo imaginan? Un émbolo, profe. Exactamente. Esto sería parecido a una jeringa quirúrgica y esto sería el émbolo de la jeringa. Bueno. Entonces ahora voy a hacer un ducto por acá, muy finito, por donde voy a ingresar combustible. Voy a ingresar combustible a este espacio. Y por acá, por otro huequito, voy a meter unos cablecitos, 2 cables eléctricos, con cierta separación entre ellos ahí. ¿Ok? Y estos cables, bueno, voy a utilizar esto representa, estos son los cables. Y esto representa un interruptor. O sea, como que si yo bajo acá, cierro el circuito. Y esto está conectado a una batería. Bueno. Voy a bajar el émbolo. Voy a bajar el émbolo, tal vez como a esta posición por acá. Y cuando esté en esa posición, introduzco combustible y luego bajo este interruptor. Esos cables están tan cerca uno del otro, que se va a generar una chispa ahí. Que esto va a ser el papel del fósforo que yo voy a introducir en el recipiente. Pero gracias a esto, puedo tener todo súper sellado, ¿verdad? Y entonces hago una chispa y esa chispa que va a hacer, va a producir la ignición del combustible y se va a producir nuevamente la explosión. ¿Ok? Esa explosión crea una presión interna sobre todas las paredes, sobre todos los elementos. Ya eso es una presión de gases ahí. Los gases almacenados en un recipiente ejercen exactamente la misma presión en todas direcciones. ¿Y cuál es el elemento aquí más fácil de desplazar? Pues va a ser este émbolo. Entonces, ¿qué va a pasar con el émbolo? ¿Qué se imaginan que suceda con el émbolo en el momento que se da la explosión? Va para atrás. Bueno, se devuelve, digamos. Y Se tira para arriba, ¿verdad? Ajá. Va a salir disparado para arriba. Claro, aquí tiene un tope y no podrá salir de ahí. Pero entonces, gracias a eso, produce una gran presión acá, una fuerza extraordinaria y hago que ese émbolo se mueva para arriba. Bueno, ya logré algo. Ahora, ¿qué hago con este movimiento? Pues podría pensar en muchas alternativas. Esto es el principio más elemental del funcionamiento de un motor de combustión. Se llama combustión interna porque la combustión se está dando dentro del motor. ¿Ok? Aquí está dentro del motor. Bien, pero entonces, ¿cómo perfeccionar esto? ¿Cómo puedo perfeccionar esto para crear un motor que produzca movimiento continuo? Bueno, yo necesito que ese émbolo de nuevo regrese a su posición original. Si yo trato de moverlo ahorita manualmente, ya después de que ese combustible no va a ser un chorro abierto, ¿verdad? Sencillamente introduje un poquito y dejé de hacerlo. ¿Ok? Pero si yo ahora trato de bajar de nuevo el émbolo para repetir esta operación, ¿qué sucede en ese momento? Resulta que
esto va a estar lleno de gases. ¿Qué gases va a haber ahí? Los gases producto de la combustión. Va a estar, en palabras muy sencillas, está lleno de humo, y el humo son gases y partículas en suspensión, partículas sólidas muy finas en suspensión, carbón, quemado, monóxido y dióxido de carbono. Entonces, cuando yo trate de bajar ese émbolo, esos gases van a ejercer presión y me va a impedir bajarlo. Eso es el equivalente a que ustedes tomen la jeringa, le quiten la aguja a una jeringa, le tapan la salida y tratan de introducir el émbolo. ¿Lo han hecho alguna vez? Sí, no baja. ¿Verdad? No baja. ¿Por qué? Porque al tratar de bajarlo, ¿qué es lo que estamos haciendo? Comprimiendo el aire que está ahí atrapado. Bueno, entonces resulta que yo voy a hacerle aquí a esto una salidita que le pongo un taponcito, y cuando voy a hacer esa operación abro para que por ahí pueda salir entonces esos gases de combustión. Los expulso, ¿verdad? Ahora sí, llego entonces a la parte más baja. Ya tengo eso listo. Cierro esta válvula de salida. Abro una válvula acá para que ingrese de nuevo combustible y repito el proceso. Ahí lo estaría haciendo manualmente, ¿verdad? Tengo que estar cargando el combustible, bajando el émbolo manualmente cada vez que lo quiero hacer. Pero bueno, eso es algo similar. Hay máquinas que funcionan de esa manera, como las pistolas viejas y los rifles, ¿verdad? Que cada vez que se iba a disparar, pues había que cargarlo y hacer algún movimiento. Bueno, más o menos de esa manera lo tengo. Y la fuerza que genero acá es una fuerza extraordinaria, que si la puedo aprovechar en algo, pues me va a ser muchísimo más grande que la fuerza que yo podría hacer manualmente con mi cuerpo, ¿verdad? Bueno, entonces ahora, comprendido el proceso, vean que tengo que tener un orificio por donde hago ingresar el combustible, otro orificio por donde hago expulsar los gases de la combustión, y un elemento que haga ignición, ¿verdad? En ese caso, esos cablecitos ahí. Bueno, entonces resulta que el motor de combustión interna que se utiliza hoy en día es algo, tiene varios componentes similares a esto. Resulta que esto es un pistón que es exactamente el mismo émbolo de esto, es el pistón. Cuando él baja, producto de la combustión, de la explosión, entonces hace para abajo esta pieza que es la biela. Esa biela le transmite el movimiento a esto que sería una manivela, y entonces ella tiene un movimiento circular. ¿Ok? Cuando esto baja a la altura a la altura mínima, entonces esta pieza va a quedar totalmente abajo. ¿Ok? Queda totalmente abajo. Y ahora de alguna manera yo voy a agenciármelas para seguir girando esto un poco. Cuando esto esté abajo, vamos a ver. Cuando esa pieza esté totalmente abajo, entonces aquí tengo la biela. Saber así. Y la manivela, que es AB, está aquí. Esa es la posición de más abajo. Aquí vería el pistón o émbolo. En la posición más alta, recordemos que este es el punto alrededor del cual gira el elemento. Esto es A. Entonces, en la posición más alta, ahora más bien, aquí tengo la manivela. Este es el punto A de nuevo. Aquí está el punto B y este es el punto C. Este es el punto C y aquí está de nuevo el pistón. Esta diferencia de alturas se conoce como la carrera del pistón.
y va a definir entonces el volumen de gases que pueden almacenarse ahí. Bueno, resulta que estas posiciones que yo he dibujado se llaman puntos muertos. ¿Por qué? Porque este movimiento, vean que es un movimiento lineal que se convierte en un movimiento de rotación, ¿verdad? De esta pieza. Pero al llegar a este punto, ya yo no puedo, si quisiera a partir de esta posición bajar el émbolo, se me queda trabado porque las dos piezas están alineadas. Lo mismo a partir de esta posición, si quiero jalar hacia arriba el émbolo, tampoco puedo porque se me quedan trabadas, están alineadas. Yo necesito que algo me produzca un pequeño desplazamiento de la manivela, ¿verdad? En ambos casos, para que queden desalineados y ahora sí yo puedo continuarlo moviendo. Entonces, lo que sucede es que los motores tienen varios pistones y están unidos. Esto que está acá, el soporte de esta manivela es un eje, que sale acá del plano, y entonces paralelo a este pistón yo tengo otro acá, tengo otro más arriba y puedo tener varios ahí. Entonces resulta que cuando este pistón está en el punto más bajo, el otro está en una posición por ahí intermedia. Cuando este llegó al punto más bajo es porque ya toda la potencia, toda la energía de la explosión se liberó y se le entregó a este. Pero el otro está empezando tal vez a hacer ese proceso, entonces está generando ese movimiento de giro que va a permitir que este que está en ese punto muerto, entonces salga de ese punto muerto y producto del mismo giro, ahora más bien va a empezar a subir. Gracias a la energía que le está transfiriendo aquel que está en una etapa de explosión, que le está transfiriendo a este eje, al cual están unidas rígidamente las manivelas de todos los demás, de todos los pistones que tenga el motor, este sigue girando y ahora sube para ponerse de nuevo en la posición necesaria para iniciar de nuevo el proceso. ¿Lo es muy complicado? ¿Entienden más o menos? Sí, profe, sí se entendió. Sí, bueno. Resulta que estas piezas unidas, entonces, si yo viera el motor de medio lado, entonces tengo un pistón acá, tengo otro pistón acá, tengo varios ahí en línea. No voy a dibujar un montón, voy a hacer 4 y esto sería entonces un motor de 4 cilindros. Aquí estoy cambiando el término de pistones por cilindros, porque cilindro es el recipiente donde se mueve el pistón. Entonces, obviamente esto no está abierto ahí arriba, ¿verdad? Arriba está cerrado. Cerrados. Y entonces las bielas bajan de cada uno de ellos, se unen a los otros elementos, ¿verdad? Esas manivelas, pero todos en un eje común acá. Hay un eje común ahí. Y ese eje se llama el cigüeñal del motor. Y entonces, durante el funcionamiento del motor, todos los pistones van a estar en diferentes posiciones. A cada instante todos van a ocupar diferentes posiciones. Para que cuando cualquiera de ellos esté en uno de estos dos puntos muertos, el giro que está generando el otro permita que todo el sistema continúe moviéndose. Bueno, aquí en la parte de arriba hay unas válvulas que se llaman válvulas de admisión y válvulas de escape. Las válvulas de admisión son aquellas por donde va a ingresar el combustible. Ya el combustible no es tan solo gasolina, sino que es una mezcla de aire y gasolina. Están
antes pasan por algo que se llama una bomba de inyección, en donde esa mezcla, el aire y la gasolina se mezclan y se someten a tanta presión que se pulveriza. Lo que se hace es como una lluvia súper fina. Y entonces cuando un pistón está en la posición adecuada para que ya se realice la explosión, o sea, ya ha subido, ya antes, previamente se ingresó combustible. O más bien, digamos entonces, cuando el pistón empieza a subir, cuando él empieza a subir, entonces se introduce la mezcla de aire-combustible y se cierra la válvula de admisión. Entonces el pistón empieza a comprimir esa mezcla. Al comprimir esa mezcla se vuelve más explosiva. ¿Ok? No es lo mismo que él suba sin comprimir esto, digamos que la válvula de admisión esté abierta, está entrando combustible, a que ya se cierre y yo comprima esa mezcla. Cuando ella está bien comprimida, esa mezcla de aire y combustible se vuelve mucho más explosiva y entonces esa explosión va a ser más violenta cuando se genere. Bueno, el pistón baja una vez, producto de la explosión, ¿ok? Pero ahora cuando sube, recordemos que todavía está entonces ahora lleno de gases, son los gases, los gases producto de la combustión, gases de combustión. Entonces, cuando asciende, esta primera vez que va a subir, el pistón lo que va a hacer es expulsar estos gases. Entonces, para ello se va a abrir esta otra válvula, que es la válvula de escape. Entonces, se abre, el pistón sube y expulsa los gases. Expulsa los gases. Esos gases van a un conducto común en todos, que es el sistema de escape del carro, que finalmente termina en la mufla, ¿verdad? Por allá. Cuando ya el pistón llega totalmente arriba, pues nunca va a pegar, ¿verdad? Tiene un límite. Entonces ya esos gases salieron y ahora cuando empieza a bajar, se cierra la válvula de escape y se abre la válvula de admisión para que cuando vaya bajando, él mismo ayude a jalar combustible, como lo hacemos cuando llenamos una jeringa. A la hora de que él jala hacia abajo, esta vez va a ser para abrir el paso de combustible. Y entonces llega ahora a la posición más baja. Cuando esté en la posición más baja, y ahora esa recámara está llena de combustible. Y cuando suba la siguiente vez, entonces, ¿qué va a hacer? Ahora va a comprimir esa mezcla de aire-combustible. Cuando llega a la parte más alta, ya están totalmente comprimidos y en ese momento se produce la explosión. Entonces vean que son 4 movimientos diferentes, 4 etapas. Empecemos de nuevo cuando ya está el combustible comprimido acá y se produce la explosión. ¿Ok? Entonces, esa primera etapa en que va a bajar, ¿ok? Se llama combustión. Se produce la combustión. ¿Ok? Entonces, se produce la combustión, el pistón baja. Ok. Luego tiene que subir. ¿Qué es lo que hace cuando sube esta primera vez? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Cuál va a ser su función? Comprimir el gas. O sea, ya se dio la combustión, ¿verdad? Y entonces ahora la cámara, el cilindro queda llena de los gases de escape, ¿verdad? Entonces ahora, en ese proceso, en esa segunda etapa, cuando sube, lo que va a hacer es evacuar esos gases de escape. ¿Okay? Es un proceso de escape. ¿Ok? Llega arriba, ya todos los gases de escape salieron, ¿verdad? Y ahora vuelve a bajar.
¿Qué es lo que sucede cuando está bajando esa siguiente vez? De nuevo se empieza a llenar esto de combustible. Entonces se llama que es la admisión. ¿Ok? Admisión de combustible hasta que llega abajo. ¿Ok? Y cuando llega totalmente abajo, ya esto está, ya tiene la suficiente cantidad de esa mezcla de aire combustible. Entonces, cuando suba de nuevo, ¿qué es lo que va a hacer ahora? Con esa mezcla de aire combustible, cuando él empiece a subir, la va a comprimir y esa etapa se llama compresión. ¿Ok? Llega hasta arriba, ya todo está comprimido y una vez más se produce la combustión. Entonces, ahí va de nuevo este proceso. Y por esa razón, este tipo de motor se llama motor de 4 tiempos. Porque son 4 etapas en el proceso. ¿Está bien? Profe, Sí. ahí mandé un link de un video que es bastante bueno, como lo que se explicó, pero digamos en el video se ve Como el bonito. movimiento. Como lo que expliqué, pero como con Es que le imágenes muy ponen bonitas, ¿verdad? animación, entonces Claro, se ve claro. como... Sí, ya ahorita se nos hizo tarde como para pasarles un video, no sé si será el mismo que tengo yo ahí, pero sí, en algún momento lo podemos ver, ¿verdad? Porque ya comprendiendo esto, aprovechamos mucho mejor ese video, ¿verdad? De todo ese proceso, que es interesante. Bueno, se nos fue el tiempo, no resolví el ejercicio en general, vamos a ver qué decía. Dice un par M con magnitud, es 1500 Newton metros, se aplica a la manivela de un motor para la posición mostrada. Determine la fuerza P requerida para mantener en equilibrio el sistema del motor. ¿Ok? ¿Qué habría que hacer para eso? Bueno, a partir de este momento, calcular cuál es la fuerza que se produce aquí de reacción, ¿verdad? Luego, cuánto es la fuerza que se transmite para esto, y en base a esto poner todo el sistema de equilibrio, ¿verdad? O sea, aquí se tiene que cumplir que la sumatoria de fuerzas y sumatoria de momentos tiene que ser exactamente, tienen que ser igual a 0. Y luego la segunda pregunta nos dice cuál es el esfuerzo normal en la barra BC, que es la que se conoce como la biela, la barra BC, la cual tiene una sección transversal uniforme de 450 milímetros cuadrados. Bueno, es que entonces, una vez que tenemos la magnitud de la fuerza P, ¿verdad? Si yo tengo eso, la fuerza P de acá, pues tengo que descomponerla para sacar cuál es su componente a lo largo de la barra BC, a lo largo de esa dirección, ¿verdad? Que es la que va a generar el esfuerzo normal. Lo mismo aquí vamos a tener algo similar, ¿verdad? Aquí en B, si yo considero que eso es un pasador, tengo componentes de fuerza X y Y, ¿verdad? Que las puedo descomponer para sacar cuáles son sus componentes en la dirección normal. Si todo el sistema está en equilibrio, esto es una barra de 2 fuerzas y entonces esta fuerza normal y esta me van a dar igual. Por cualquier lado que lo calcule me tienen que dar igual. Esa fuerza dentro del área transversal pues me va a generar entonces el esfuerzo que eso está soportando. Y como es compresión, recordemos que en compresión utilizo el área transversal completa, no tengo que restarle nada. Ahí tal vez cuando hagamos repaso antes del examen podríamos devolvernos y resolver esto. Pero pues considere que tal vez más interesante ver alguna aplicación en la vida real de todo lo que estamos haciendo acá para que no vean que las cosas son tan teóricas, ¿verdad? Bueno, entonces hemos llegado al final. Les agradezco mucho su atención. Que pasen un feliz fin de semana. Y les recuerdo nuevamente que la tarea de este capítulo 1 entonces es para de hoy en 8. ¿Ok? Gracias, profe. Bueno, nos vemos entonces. Gracias, Tengan un profe. feliz fin de semana. Gracias, profe. Muchas Gracias, gracias, profe. profe. Con mucho gusto. Que tenga buen día y buen fin de semana. Igualmente, muy amable. Gracias, profe. Hasta luego. Con mucho gusto. Hasta luego.